yo me voy a permitir precisamente generar una evidencia de la clase del día de hoy y empezaremos precisamente en esta sesión con lo que sería la auditoría ambiental gubernamental, es decir, la que está utilizando la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. Empecemos a decir qué es la auditoría ambiental para la Contraloría. No es otra cosa que un procedimiento metodológico que se desarrolla precisamente a través de la evaluación objetiva que nos permite precisamente emitir una opinión independiente respecto a la gestión ambiental. La auditoría ambiental, según la Contraloría General del Estado, estaría directamente relacionada con la 1178, que es la Ley de Administración y Control Gubernamental o la Ley SATCO. Es decir, prácticamente se interrelacionan estas dos normas para poder inicialmente identificar a la organización o las personas que están afectando la gestión ambiental, que están generando un impacto ambiental. Para de ahí, precisamente, una vez que se ha identificado, se cuantifiquen de forma cuantitativa y cualitativa los impactos ambientales para finalmente proceder, en este caso, por supuesto, eh, a sancionar a los culpables. Es decir, lo que se busca en este tipo de auditorías es básicamente hacer un examen metodológico siguiendo un procedimiento preestablecido con el objetivo de poder identificar los aspectos e impactos ambientales que se están produciendo dentro de una actividad, obra o proyecto, donde nos interesa, por supuesto, identificar los autores de de ese impacto que se está produciendo y a partir de ahí poder llegar a sancionar. La gestión ambiental pública está precisamente relacionada o estaría de alguna manera vinculada con lo que nosotros estamos hablando de la ley 1333. Es decir, todo lo que es gestión ambiental en Bolivia nace precisamente en este. ¿Por qué decimos que nace en la ley 1333? Porque dentro de sus articulados la ley 1333 establece que todas las personas, todos los gestantes y habitantes de Bolivia, tenemos derecho a poder vivir y a gozar precisamente de un medio ambiente sano, de un medio ambiente limpio, que podamos precisamente eh, recibir un aire limpio, un agua limpia, un suelo. Para ello, precisamente, se han establecido una serie de procedimientos en los cuales precisamente este procedimiento nos va a permitir, como habíamos mencionado hace un instante, el poder gestionar de una forma mucho más eficiente lo que es la gestión ambiental. Para ello, dentro de estos mismos preceptos, vamos a decir que, y a recordar un poquito, que en Bolivia el proceso de desarrollo se sigue lo que es la teoría del desarrollo sostenible, que implica un uso racional y equilibrado de nuestros recursos naturales, de tal forma que nos permita una satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. Ahora, para poder de alguna manera regular esto y poder hacer que se cumpla esta norma, se han generado ciertos procedimientos y se han generado ciertas normas en Bolivia que nos puedan llegar a garantizar que ese uso racional sea realmente generado sin que se gestione, sin que se provoque un impacto ambiental que pueda, por supuesto, hacer que las siguientes generaciones pues no gocen de los mismos beneficios que nosotros hemos gozado. De tal forma que la auditoría ambiental estaría encaminada precisamente a poder cumplir con esta gestión ambiental pública. Básicamente tendríamos que decir que la idea básica es que en todo el sector público, en todas las instituciones públicas dentro del territorio boliviano, se pueda hacer un aprovechamiento de nuestros recursos, pero que sin que esto genere un impacto ambiental eh, y que, por supuesto, impida a las siguientes generaciones gozar de los mismos beneficios que nosotros estamos gozando. En este sentido,
Vamos a decir que la 1178 o la Ley de Administración y Control Gubernamental, que nace precisamente en 1990, si nosotros analizamos incluso esta ley es anterior, es decir, primero se aprueba la 1178, luego la 1133, pero que siguen ciertos preceptos y ciertos elementos que tienen en común cuando nosotros hablamos precisamente del tema medioambiental. Este sistema de control gubernamental genera un análisis o un control interno y un control externo que se debe desarrollar precisamente dentro de las instituciones públicas con el objetivo de poder de alguna manera prevenir, reducir o minimizar los impactos ambientales que se puedan generar dentro de una institución. Es decir, la idea básica del control interno sería precisamente el tema de la prevención. ¿Cómo vamos nosotros a controlar precisamente si es que una organización está cumpliendo con la gestión ambiental acorde a los preceptos establecidos en la Ley 1333, es decir, garantizando la gestión ambiental con el propósito de poder nosotros tener un medio ambiente sano? Entonces, es precisamente a través de una auditoría ambiental. Cuando nosotros decimos un control interno, estaríamos hablando de forma inicial, por supuesto, de una auditoría interna. Luego tendríamos un control externo, que este se desarrollaría, como siempre lo hemos venido diciendo, ya no por una persona dentro de la misma organización, sino por una consultora, por un especialista que tenga un mayor rango, que tenga que tener un registro nacional de consultor ambiental, que tenga cierto dominio en el tema de las normas, pero también en los procedimientos de auditoría ambiental, de tal forma que se pueda garantizar la independencia y la objetividad del proceso de auditoría. Siempre una auditoría va a permitir identificar los aspectos e impactos ambientales que se están produciendo por el desarrollo de las actividades cotidianas que se presentan de forma normal en una organización, identificando, por supuesto, los impactos ambientales, cuantificándolo desde el punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo, para poder generar planes de acciones que permitan su reducción o minimización a lo largo del tiempo, tratando de encaminarse con lo que serían los procesos de mejora continua. En esta ley, lo que sería la 1178, se faculta a la Contraloría General del Estado de poder ejercer sus atribuciones enmarcados en el Decreto Supremo 23.318 y en el anexo 23.215, en el cual precisamente se desarrollan lo que vienen a ser las auditorías ambientales gubernamentales. Vuelvo a insistir, entonces, la Contraloría puede hacer una auditoría ambiental dentro del ámbito de su competencia. ¿A quienes puede auditar? Pues a todos los entes públicos o las entidades territoriales gubernamentales, como por ejemplo los municipios, las gobernaciones y todas las reparticiones que puedan estar precisamente enmarcados dentro de lo que sería precisamente el sistema de instituciones públicas manejadas por el Estado, con el objetivo de poder, primero, en primera instancia, de poder verificar, generar las evidencias y generar las condiciones necesarias para un proceso de mejora continua de la calidad ambiental. Cuando nosotros decimos verificación, precisamente vamos a tomar en cuenta el hecho de que la auditoría como tal, nosotros habíamos dicho que una de las características es que precisamente se maneja bajo procedimientos. Para ello habrá una etapa de preauditoría, auditoría y posauditoría o elaboración de informe. En ese sentido, nosotros vamos a desarrollar precisamente el camino necesario para poder obtener la información bajo los criterios de auditoría antes preestablecidos. ¿Cuál es la idea de poder precisamente recurrir a procedimientos, a registros, para que nosotros durante el programa de auditoría podamos encontrar esas evidencias que nosotros desarrollemos, que nosotros encontremos, esos hallazgos que nosotros podamos encontrar durante el desarrollo de la auditoría, que
se identifiquen un incumplimiento a los procedimientos y normas que están, por supuesto, relacionadas con la ley 1333. Es decir, básicamente trabajamos muchísimo con lo que es el Reglamento General de Gestión Ambiental y el Reglamento General, perdón, de Protección y Control Ambiental. Bajo esos preceptos, precisamente, y también adecuados, por supuesto, a lo que cada institución desarrolla. Es decir, si una institución emite, por ejemplo, sustancias gaseosas, automáticamente ingresa, en este caso, dentro de los criterios de auditoría, el reglamento en materia de contaminación atmosférica. Si una institución dentro de su producto final emite sustancias o fluentes, entonces de forma automática también ingresa dentro de los criterios de auditoría lo que sería el reglamento en materia de contaminación hídrica. Entonces, el tema de los criterios de auditoría depende muchísimo de las actividades, de, el, del impacto ambiental que pueda llegar a producir el desarrollo de sus actividades cotidianas. Para ello, precisamente, utilizamos las normas que veamos conveniente para poder evidenciar este impacto ambiental. Todo esto decimos precisamente que tiene que ir encaminado hacia lo que es la mejora de la calidad ambiental. Para ello vamos a coayudar con lo que viene a ser el proceso de planificación, en el cual podamos o la organización pueda precisamente gestionar sus procesos de una forma mucho más eficaz con el objetivo de reducir su impacto ambiental. ¿Cuáles vamos a nosotros precisamente a mencionar y qué normas van a ingresar? Pues ya nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto? Eh, que las normas que van a ser evidenciadas, que las normas van a ingresar dentro de lo que viene a ser el criterio de auditoría, pues pueden ser variadas de tal forma que se pueda alcanzar los objetivos previstos durante el programa de auditoría. Para ello, nosotros, lo que viene a ser en este caso el tema del auditor gubernamental, tiene ciertos requisitos, independencia, en este caso las funciones y obligaciones que tiene y los deberes que tiene precisamente el auditor ambiental, que debe tener precisamente no solamente el conocimiento, la experiencia y la independencia necesaria, sino también debe saber gestionar los procesos de auditoría. La auditoría como tal, por supuesto que tiene que ser planificada, tiene que ser supervisada y al final del proceso se debe generar una evidencia que debe ser comunicada de forma escrita a la organización que está siendo auditada. La auditoría como tal, entonces, se van a desprender dos grandes conceptos, lo que sería el objeto y el sujeto. El objeto sería aquello que nosotros precisamente vamos a examinar o analizar dentro de lo que es el programa de auditoría. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos examinando? ¿Cuál es la empresa? Supongamos que estamos hablando del gobierno autónomo municipal de Minero. Entonces, ese sería el objeto de estudio. Ahora, ¿qué estamos analizando precisamente de esta institución? La gestión de los residuos sólidos. Entonces, pues eso sería precisamente nuestro objeto. El sujeto, pues en este caso sería la institución, sería la autoridad que estaría desarrollando precisamente el proceso de auditoría ambiental. Algunos conceptos simplemente como un poquito de referencia, porque ya ustedes los conocen, entre ellos los más importantes, pues hablemos de desarrollo sostenible, que habíamos mencionado que es el uso racional y equilibrado de los recursos naturales con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Desempeño ambiental es ejecutar, cumplir, realizar, implementar, trabajar dentro de lo que vienen a ser los asuntos correspondientes con el sistema de gestión para poder evaluar de qué forma precisamente se han ejecutado. Efectividad no es otra cosa que simplemente la evaluación del desempeño
en términos de logro. Y aquí nosotros tenemos que utilizar dos conceptos. Aquí hay dos conceptos que deben estar relacionados y que nosotros lo empleamos muchísimo en el proceso de auditoría, que es la eficacia y la eficiencia, ¿no es cierto? La eficacia, estos dos conceptos los utilizamos durante lo que es la auditoría y, por supuesto, al momento de poder evaluar, al momento de emitir lo que serían los informes finales del programa de auditoría, vamos a utilizarlo bastante. Eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas por la propia empresa y eficiencia se refiere a lograr las metas en un menor tiempo utilizando, por supuesto, menores recursos. Para que podamos entender un poquito, ¿qué sería, por ejemplo, eficacia? A ver, si yo digo, eficacia es alcanzar una meta. Pues yo me pongo, por ejemplo, como estudiante y digo, voy a salir profesional exactamente en 5 años. Si como estudiante alcanza esta meta y sale en 5 años, entonces es eficaz. Es eficiente si logra la misma meta, pero con menos recursos. Si es más eficiente en el uso de estos elementos. Supongamos que esta persona no sale en los 5 años, sino que sale en 4 años. He empleado un menor tiempo para alcanzar en este caso el objetivo. Ha utilizado menor tiempo, por ende ha utilizado menores recursos en cuanto a lo que es la gestión misma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, fíjense, al salir en menor tiempo, automáticamente pues estamos generando mejores condiciones porque es una plaza menos que estaría en las aulas, por ende se genera un recurso en el cual que es importante que nos libera un espacio en las aulas, nos libera, como quien dice, y hace que nuestros procesos sean mucho más eficientes. A esto se refiere precisamente esta relación que nosotros vamos a medir durante todos los programas de auditoría, que es la eficacia y la eficiencia. La eficacia, vuelvo a decir, es alcanzar la meta dentro de los plazos preestablecidos de forma inicial en el programa de planificación de la calidad. Ser eficiente significa alcanzar los mismos preceptos, alcanzar las metas establecidas, pero con el uso eficiente de los recursos, que implicaría que si nosotros hemos dicho que vamos a salir en 5 años y lo hacemos en 3 años y medio o 4 años, entonces estamos diciendo que somos mucho más eficientes. Y con seguridad que al salir en menos tiempo, es probable que incluso alcancemos un mayor PPA. ¿Ya? Para que lo podamos de repente en mayor en contexto esto. Estamos hablando de que este señor va a salir en 5 años y con un PPA de 51. Nunca se aplazó, pero tampoco es el mejor alumno. En cambio, este señor probablemente salga en menor tiempo y con un mayor aprovechamiento académico. Entonces, ahí estaríamos hablando de que es un proceso eficiente. Entonces, a eso nos referimos con estos dos grandes conceptos que lo vamos a venir repitiendo en todo momento durante lo que es el desarrollo de auditoría. Criterios de auditoría. Criterios de auditoría no es otra cosa que el diseño, criterios para evaluar el desempeño ambiental deben diseñarse conforme al enfoque establecido precisamente que nos permitan de alguna manera poder cumplir o evaluar si es que la organización está cumpliendo con ciertas normas que son aplicables, por supuesto, hacia el medio ambiente. Grado de cumplimiento es evaluar
precisamente o emitir una opinión sobre el desempeño ambiental, evaluando el grado en el cual se están cumpliendo los diferentes criterios de auditoría desarrollados. Y variación de contaminación, pues no es otra cosa que la evaluación del desempeño ambiental comparando una situación antes y un después, en dos momentos determinados, ¿no es cierto? Al inicio de la implementación de nuestro sistema de gestión y vamos a ver de qué forma nuestro sistema está siendo efectivo en el tiempo. Lo podemos evaluar luego de 3 meses, luego de 6 meses, para ver un antes y un después. Y esa variación del programa de audit de contaminación, en teoría, nos tiene que permitir tener una mejora en nuestra conducta, una mejora precisamente en el desempeño ambiental, en todos nuestros criterios, llámese nuestra posible afectación al suelo, al aire o al agua. Gestión ambiental pues no es otra cosa que aquella planificación, aquellos procesos que se puedan desarrollar que van a ser encaminados precisamente hacia un manejo adecuado de nuestros recursos naturales y una reducción o minimización de los impactos que se puedan producir. El medio ambiente, pues ya ustedes lo saben perfectamente que estaríamos hablando de que sería todo aquello que podamos de alguna manera ver y apreciar esa interacción entre lo que sería el medio biótico y el medio abiótico que nosotros vamos a desarrollar y la forma como interactúan con el hombre precisamente o con las plantas o con los animales, a eso nosotros denominamos precisamente medio ambiente. Y los recursos naturales, pues que ya ustedes saben perfectamente que serían la base del desarrollo de las naciones, de los países. Esa utilización de forma óptima de estos recursos pueden garantizar precisamente que se puedan alcanzar un mayor grado de desarrollo. Según la Contraloría, nosotros vamos a tener prácticamente tendríamos las auditorías de un sistema de gestión ambiental, la auditoría de desempeño ambiental y las auditorías de resultados de la gestión ambiental. Es decir, prácticamente tendríamos tres grandes subtipos de la forma como nosotros desarrollamos la auditoría ambiental. La auditoría de un sistema de gestión ambiental estaríamos precisamente hablando exactamente de la misma forma o el mismo procedimiento que nosotros podríamos llegar a emplear para poder precisamente hacer que un sistema de gestión ambiental pues, pueda ser evaluado para una posterior certificación. Tiene el propósito de poder llegar a determinar la eficacia, pero también la eficiencia de lo que viene a ser en este caso los sistemas, el sistema de gestión ambiental. Eh, en este subtipo, por si acaso, no, al ser la Contraloría General del Estado, no emite una certificación, por consiguiente, no podríamos llegar a alcanzar una certificación en una norma ISO 14000 o ISO 9000 o ISO 45000, pero sí poder evaluar si es que la organización cumple con los requisitos y si la organización cumple con los criterios de auditoría precisamente que están establecidos y las normas que están precisamente establecidas para este cumplimiento. De desempeño ambiental, en este subtipo lo que nosotros hacemos es evaluar la forma como una institución o una entidad ha implementado, realizado y ejecutado la gestión ambiental que se considere pertinente. Es decir, debe, al igual que en lo que viene a ser en este caso la auditoría del sistema de gestión ambiental, pues debe haber un programa de gestión ambiental. Ahora, hablemos dos conceptos de aquí que pareciera ser que se confunden. Una cosa es un sistema de gestión ambiental y otra cosa puede ser un programa o simplemente un plan de gestión ambiental que pueda de repente desempeñar una organización. Un sistema de gestión ambiental pues prácticamente nos conllevaría al análisis de todos los procesos que se puedan desarrollar dentro de una organización X, identificando sus entradas y sus salidas, diseñando el proceso a través del ciclo de Deming. Es decir, hablar de un sistema, pues estamos hablando de algo mucho más complejo, por supuesto, y que puede en un momento dado llegar a incluso a certificarse con una norma internacional. El desempeño ambiental o la gestión ambiental que se pueda aplicar dentro de una organización, supongamos que la entidad, que el gobierno municipal de Santa Cruz tiene, por la cantidad de supernumerarios que se generan,
eh, puede, por ejemplo, tener un, un gran problema relacionado con los productos electrónicos o los que están derivados precisamente del desarrollo de este tipo de actividades cotidianas, como por ejemplo las tintas, los cartuchos, las pilas que se utilizan precisamente en las oficinas. Entonces yo puedo, al tener o al identificar que el impacto que está produciendo esta empresa esta institución es muy alto en lo que viene a ser el tipo de pues, manejo precisamente de lo que viene a ser en este caso las pilas, yo puedo implementar una gestión ambiental para poder eh, generar una gestión mucho más eficaz, una gestión más eficiente para poder reducir y minimizar los impactos que está produciendo cuando este, cuando se generan los residuos electrónicos, los residuos precisamente derivados de la actividad cotidiana de las oficinas. Entonces, si yo aplico una gestión ambiental para los residuos electrónicos, entonces yo puedo evaluar precisamente el desempeño ambiental. Yo puedo ver si es que esta gestión ambiental para el tema de las pilas u otros es eficiente o no. De resultados de la gestión ambiental, nos interesa o se desarrolla esta cuando nosotros queremos evaluar el grado con el cual una institución o una organización estaba permitiendo, por supuesto, está de alguna manera en un tema concreto, en un tema específico, se ha desarrollado y se está precisamente alcanzando. Nosotros queremos evaluar de qué forma la institución está generando está logrando precisamente medir la eficacia y eficiencia de sus procesos. Para ello, por supuesto, vamos a evaluar la variación del estado ambiental de un determinado ambiente, ecosistema o recurso natural que nos permita comprobar si los cambios generados durante lo que es la implementación del sistema ha provocado una mejora en las condiciones ambientales. Vuelvo a generar un poquito de lo que es el ejemplo que nosotros hayamos dicho. Una institución pública puede gestionar sus residuos sólidos y al implementar una gestión ambiental específica para el tema de los residuos sólidos, yo puedo luego evaluar precisamente los resultados provocados precisamente por la implementación del sistema. Es decir, aquí habría un antes y un después básicamente dentro de lo que es la gestión ambiental. Los criterios de auditoría ambiental pues estarán establecidos o están regidos precisamente en función a lo que viene a ser el Servicio de Planificación, el Servicio Nacional de Planificación e Inversión Pública y la ley SATCO, pero también estarían todos los requisitos precisamente establecidos, todas las normas y leyes ambientales que puedan estar o que puedan verse afectados precisamente con el desarrollo de las diferentes actividades que van a ser evaluadas, de tal forma que nosotros podamos llegar a medir precisamente el resultado de la gestión ambiental, es decir, de qué forma la gestión ambiental está causando o está generando un impacto sobre el medio ambiente y lo que nos interesa como tal, como auditoría, es precisamente llegar a evaluar este procedimiento, la eficacia precisamente de la gestión ambiental que se está provocando. ¿Cómo desarrollamos el programa de auditoría? Ahora entremos ya a la auditoría propiamente dicha. Lo primero que debemos hacer al ser precisamente una auditoría ambiental gubernamental, hay dos procedimientos básicos. Es decir, la primera es que en este caso la Contraloría pueda planificar, es decir, pueda llegar a decir pues al gobierno municipal de Santa Cruz, vamos a hacerle dos auditorías ambientales durante los siguientes 365 días del año o una por año. Entonces, primeramente, por supuesto que la, este, la Contraloría planifica, programa, incluso destina los recursos necesarios para poder, en este caso, de forma planificada, diseñar precisamente lo que va a ser el programa de auditoría. Esa es la primera forma. La segunda
es cuando se genera un, cuando se genera de forma a través de denuncias un impacto ambiental que está siendo producido dentro de sus funciones, dentro de lo que sería en este caso eh, su ámbito de actuación y y está, por supuesto, al salir de una denuncia, con seguridad que esta no ha sido planificada, no está dentro de su POA, pero también puede precisamente desarrollarla. En ese sentido, el programa como tal se consolida precisamente a través de la designación de un equipo auditor y la ejecución de un relevamiento de información. Es decir, a ver, veamos, el paso tradicional sería que dentro de su planificación, dentro de su programa operativo anual, la, la, la Contraloría establezca que una vez al año, durante los meses de mayo a julio, se desarrolla un programa de auditoría. Para ello, para ejecutar lo que viene a ser en este caso lo que está establecido en su POA, se deberá tener ya, la Contraloría deberá de forma anticipada elaborar los términos de referencia, el programa de auditoría y a partir de ahí precisamente ya se convoca, se hace una convocatoria para que los auditores o los consultores que tengan el grado de conocimiento y la experticia en manejo de auditoría pues se puedan presentar y puedan desarrollar precisamente lo que es la auditoría preestablecida de forma anticipada. Ya, entonces aquí hay un programa, un proceso de planificación. En este otro, no está dentro de lo que viene a ser la auditoría, no está dentro de su POA, dentro de su planificación, pero por una denuncia pública, o por ejemplo, en estos últimos días o últimos meses hemos visto que hay muchas denuncias de la creación de microbasurales en Santa Cruz. Probablemente debido a a la ineficacia del sistema de recojo de basura o a que definitivamente la población cruceña como quien dice, ha perdido el miedo y ya, y al no tener un grado o un nivel de conciencia muy alto, pues entonces simplemente va y deposita su basura donde quiere. Entonces, eso genera malestar y la población genera una denuncia. Por ende, ante la denuncia, se puede precisamente eh, desarrollar un programa en el cual se implementa lo que viene a ser en este caso la designación de un equipo auditor para que inicialmente estos hagan un relevamiento para ver si es que es posible que se pueda desarrollar una auditoría ambiental por la creación de microbasurales. Vuelvo a insistir, la auditoría que busca en estos casos identificar los aspectos e impactos ambientales que se puedan producir debido a una actividad, en este caso, debido a que las personas están creando cada vez un mayor número de microbasurales. Si se evidencia, si el primer relevamiento en el cual pueden participar los organismos sectoriales competentes, en este caso el gobierno municipal, Emacruz, la misma empresa que está haciendo la recolección y algunas personas que de repente puedan estar interesadas en hacer seguimiento en este problema y se hace relevamiento para luego sacar un informe y en función a eso ver o no la pertinencia del desarrollo de un programa de auditoría como tal. Este programa ya entraríamos en lo que viene a ser la siguiente etapa, que es la etapa de planificación, en el cual ya aquí estaríamos en los dos tipos, en las dos formas de poder hacer una auditoría, estaríamos prácticamente, llegaríamos en este segundo paso, como que dice, con igualdad de procesos, en el cual ya una vez que se ha establecido que es evidente que es necesario desarrollar la auditoría, hay que hacer un memorando de planificación en el cual vamos a establecer el alcance de la auditoría, la amplitud de la auditoría, los objetivos de la auditoría, el ámbito, los objetivos generales específicos, se hace un programa de delimitación, se establece un cronograma, se designan el equipo auditor en el caso de que no se hubiese hecho hasta la fecha, se definen las funciones, los roles que van a tener cada uno de ellos,
se define el tipo de auditoría que se va a desarrollar, las técnicas, los métodos que se van a emplear. Aquí en el tema de los métodos, incluyen dos tipos de métodos en función a que si se va a desarrollar una auditoría in situ o si va a ser una auditoría remota, tal como establece, por ejemplo, la ISO 19011. Entonces, en toda la etapa de planificación, como que nosotros vamos a ir colocándoles, como que dicen, los puntos sobre las IES, de tal forma que tengamos una correcta planificación, un correcto cronograma y, por supuesto, que este proceso de planificación nos garantice precisamente el poder ejecutar la auditoría como corresponde. En ese sentido, pues nosotros vamos a definir precisamente estos aspectos, como también el acceso a los recursos. No hablamos no solamente de recursos económicos, recursos en tema inmobiliario, hablamos de los recursos personales, del recurso humano y de todo lo necesario para poder precisamente desarrollar el programa de auditoría como tal. Esto sería la etapa de preauditoría como nosotros la conocemos, la etapa de planificación. El trabajo de campo o trabajo de auditoría como tal o la fase de auditoría como tal busca ya ejecutar lo que es la parte de planificación, ajustándonos a un cronograma preestablecido en la anterior etapa. Nosotros vamos a identificar o obtener las evidencias necesarias para poder luego evaluarlas, para ver si estas evidencias puedan de alguna manera pues, evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión ambiental o de la gestión que nosotros estemos analizando. ¿Ya? Estas evidencias deben ser completamente válidas, deben ser relevantes, deben permitirse primero acumular, deben estar enfocadas a los mecanismos y a las técnicas que se han preestablecido de forma inicial. Para ello debemos utilizar técnicas como es la recopilación de registros a través de entrevistas o a través de encuestas, a través de un relevamiento físico que se puede hacer en obra. Es decir, hay diversas técnicas que nosotros vamos a utilizar, pero el objetivo básico en esta etapa es simplemente es recolectar la evidencia, es llegar a tener los registros que nosotros podamos necesitar para luego evaluar eh, con la normativa que está siendo auditada, es decir, con la normativa que sería parte de los criterios de auditoría. Esta evidencia, como habíamos mencionado, puede ser incluso testimonial cuando nosotros entrevistemos a una persona y la persona de repente es posible que no cuente con información, pero es válida que una persona que trabaja dentro de la institución, o supongamos que nosotros vamos a entrevistar a 3 o 4 vecinos del lugar para evidenciar el por qué se está generando los microbasurales y de alguna manera si es que estos microbasurales le están generando algún tipo de problemas desde el punto de vista de la salud, como la generación de malos olores, de repente el aumento de los vectores como chulupi, ratas, mosquitos provocados precisamente por los microbasurales. Podemos, por supuesto, obtener una relación fotográfica, podemos de repente tomar una muestra de suelo para precisamente ver si es que este está siendo contaminado o no. Es decir, hay una serie de herramientas que el auditor debe precisamente establecer con ese objetivo final, poder evaluar si el desarrollo, la creación de estos microbasurales está afectando al suelo, al agua o al aire. Este trabajo de campo pues, va a estar precisamente fijado en lo que viene a ser en este caso las normas de auditoría ambiental, donde nosotros vamos precisamente a, una vez que se tenga esta evidencia, estos registros, esta información, pues nosotros podamos comparar con los criterios de auditoría. Es decir, en todas las normas, llámese en el reglamento de materia de contaminación atmosférica o el reglamento de contaminación hídrica o cualquiera de las normas,
en sus anexos nosotros vamos a tener límites permisibles para, por ejemplo, la concentración del dióxido de carbono, monóxido de carbono, presencia de materias, de materias material particulado, es decir, prácticamente para todo. Entonces, nosotros qué vamos a hacer? Recolectamos las evidencias, si es necesario, podemos tomar un sistema de muestreo, en el caso de que haya un cuerpo de agua que esté cerca, entonces tomamos una muestra de agua para luego llevarlo a un laboratorio que esté certificado, que esté acreditado para poder precisamente evaluar estos parámetros. Lo mismo hacemos con el tema del suelo y luego con los resultados de los laboratorios vamos a compararlo con lo que establece nuestros reglamentos que van a que van a ser susceptibles a programas de auditoría, para luego precisamente ir de alguna manera clasificando estos hallazgos en función a las evidencias encontradas. Eh, por supuesto, vuelvo a insistir, en esta etapa de campo es la etapa más importante donde la experticia y el grado de conocimiento del auditor, pues como que dice, estará siendo sujeta precisamente a análisis. Mientras más experticia tenga este auditor, con seguridad que los resultados van a ser, como quien dice, mucho más valederos y van a ser encontrados con mayor facilidad. ¿Qué necesitamos en este proceso? Encontrar las evidencias, acumularlas, ordenarlas, clasificarlas, para luego, una vez que se tenga ya toda esta información, empezar precisamente a elaborar el informe final, identificando las fortalezas, identificando las oportunidades de mejora, pero también ya encontrando las primeras no conformidades menores y no conformidades mayores, que son las que serían las desviaciones a la norma, es decir, las que nosotros estaríamos precisamente generando producto de la contaminación ambiental que nosotros estamos generando, estamos produciendo. Dentro de esto, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ya como una última etapa, la comunicación de los resultados, es decir, la etapa de post-auditoría. Es el informe final de la auditoría, que este debe estar presentado en forma escrita, tiene un contenido más o menos preestablecido en el cual se colocan los antecedentes de la auditoría ambiental, los objetivos, el alcance, la amplitud, el tipo de auditoría ambiental, los métodos utilizados, las técnicas empleadas. Aquí se hace una descripción de todo lo que se ha hecho en lo que viene a ser la etapa de planificación y la etapa de trabajo de campo o de auditoría, para luego ya aquí evaluar precisamente los resultados obtenidos, llegar a sacar las conclusiones precisamente de la auditoría, identificando, vuelvo a insistir, las fortalezas de la institución que está siendo auditada, las oportunidades de mejora y las no conformidades encontradas, llámese no conformidades menores o no conformidades mayores. No conformidades menores significaría, por ejemplo, que Emacruz ha emitido un procedimiento para que podamos ir, como que dicen, encauzándonos. Un procedimiento en el cual la empresa que está siendo auditada debiera de seguir para poder hacer la recolección de la basura. Pero si nosotros evidenciamos que ese procedimiento emitido por Emacruz para la recogida y limpieza de los microbasurales no está siendo cumplida por los operarios o por la empresa la empresa que está haciendo el proceso de recolección, entonces estaríamos hablando de una no conformidad menor porque se estaría precisamente ya evidenciando una desviación a un procedimiento o una norma interna. Es decir, es una desviación menor, si lo queremos llamar así. En cambio, una no conformidad mayor ya es el incumplimiento de un requisito establecido en los criterios de auditoría. Pongámoslo más claro, ya sería el resultado, la evidencia de que se está contaminando el suelo por encima de los parámetros establecidos en la ley 1333. Vuelvo a insistir, en los diferentes reglamentos, en los anexos, nosotros tenemos, así como cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un laboratorio de análisis de sangre, nos sacan una pequeña muestra y luego nos entregan ese resultado.
Ahí nosotros vamos a tener una serie de indicadores, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, eh, es decir, hay una serie de parámetros, ¿no es cierto? Pero también hay valores. Al ladito nos van a poner en una siguiente columna los valores mínimos y máximos, donde nosotros, por supuesto, probablemente a simple razonamiento lógico nos vamos a poder deducir si estamos dentro de los valores permisibles. Ahora, si no estamos, si estamos por encima, o estamos por debajo, ya es, por supuesto, sería una desviación, en este caso a la norma, que el médico nos los va a certificar una vez que lea, por supuesto, esa evidencia encontrada. Acá sería lo mismo. Durante ese análisis de suelo, ese análisis de agua que nosotros hemos llevado al laboratorio, nos va a certificar si se está o no generando un proceso de contaminación ambiental y en qué aspecto estamos, y cómo estaríamos impactando, ¿no es cierto? ¿Qué aspecto estaría siendo analizado y qué impacto estaría produciéndose? Llámese al suelo, al agua o al aire. Entonces, este informe final debe ser objetivo, debe basarse en evidencia, debe precisamente ser presentado de forma clara, conciso, debe ser completo, debe, por supuesto, tener un lenguaje técnico, debe permitir a la institución que está siendo precisamente eh, auditada evaluar los procedimientos, conocer si los procedimientos que se están desarrollando cumplen con la gestión ambiental que ellos han implementado, cumplen con los objetivos que ellos han implementado, que con seguridad eran precisamente el poder reducir o minimizar sus impactos ambientales. Entonces nosotros vamos en esta etapa de comunicación, nosotros vamos a emitir nuestro criterio como auditores ambientales. La etapa de posauditoría sería el desarrollo precisamente una vez que se ha entregado, se ha comunicado las evidencias, las fortalezas, oportunidades de mejora o no conformidades a la institución, debe haber un seguimiento y ese seguimiento se conoce como posauditoría. En este informe de posauditoría se le da a conocer, en este caso a la institución, cuáles han sido sus fortalezas, sus oportunidades de mejora y sus no conformidades. La institución que ha sido auditada deberá elaborar un plan de acción que él permita identificar la corrección que se va a desarrollar para poder cerrar, para poder generar en este caso que la no conformidad o que la desviación siga generándose, hacer un análisis causa-raíz y generar las acciones correctivas necesarias para que en este caso la no conformidad que se ha encontrado, pues simplemente ya no se realice, ya no se vuelva a repetir, designando también, por supuesto, a un responsable y identificando las acciones de seguimiento, control y monitoreo y las medidas que van a permitirnos medir la eficacia de esas acciones. Todo eso deberá estar en el plan de acción. Ese plan de acción tiene que ser, en este caso, presentado al auditor líder. El auditor líder va a mirar, va a examinar precisamente si son adecuadas y son pertinentes. Una vez que sea aprobado, deberán, un plazo de 90 días, de ser presentadas todas las evidencias para el cierre de las no conformidades menores, es decir, de las desviaciones que nosotros hemos identificado que son un incumplimiento a un procedimiento preestablecido. Y ya las no conformidades mayores tendrían que ser cerradas y presentadas las evidencias durante el programa de auditoría, ya en la siguiente, por supuesto, en la siguiente auditoría, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa, inicialmente, como habíamos mencionado, la empresa auditada elabora un plan. Por supuesto, antes de eso, ya la empresa auditada ha colocado o ha designado a una persona que va precisamente hacer el seguimiento para el cierre de estas no conformidades y que va a subir esa información a lo que es el auditor líder. Toda la etapa de planificación, que es lo que nosotros habíamos dicho, no es otra cosa que la identificación del plan de acción, donde se identifican la no conformidad, las acciones, la acción correctiva que se va a hacer para que cerrar de forma, supongamos que es, por ejemplo,
una acción correctiva de la creación de microbasurales es que el personal de limpieza vaya y recoja toda la basura y limpie. Esa es una acción correctiva. Pero luego hay que hacer todo un análisis causa-raíz e identificar por qué las personas están generando o están creando un microbasural. Supongamos que dentro de ese análisis vamos a llegar a identificar eh, que el motivo por el cual se está generando una nueva no conformidad es, por ejemplo, el motivo real por el cual se está generando ese microbasural es que el, pues, las personas o los vivientes del lugar no conocen los horarios o de repente la generación es está por encima de lo que, es decir, se genera más de lo que se recoge. Entonces, como acción correctiva a esto, podríamos hacer de que se aumente el flujo de recogida. Si antes se recogía martes y jueves, entonces podríamos recoger martes, jueves y sábado. Aumentar un día más lo que viene a ser en este caso la recolección. Comunicar, otra acción que se puede hacer es, por ejemplo, comunicar a todos los vivientes que los días martes, jueves y viernes deben sacar su basura a las puertas de su casa en tal horario porque en ese horario va a pasar el camión. Eh, También otra medida que se puede tomar en cuenta es la educación ambiental, es decir, comunicarle a los vivientes que ellos pueden reciclar, que ellos pueden valorizar sus residuos, que ponerles, por ejemplo, en contacto con un ecovecino para que éste les diga qué va a pasar los miércoles y los viernes o los miércoles y los sábados para poder recolectar solamente las botellas plásticas o el vidrio el residuo que ellos vean por pertinente. Entonces esas pueden ser las acciones correctivas que se van a generar para evitar que ya nunca más se genere un microbasural. Es decir, se designa un responsable y las medidas de eficacia para poder hacer el seguimiento, el monitoreo a estas acciones. Bueno, y todo esto precisamente se hace precisamente en la etapa de post-auditoría. ¿Cuáles son los principales actores que ingresan en esta etapa? Pues vamos a encontrar al contralor, por supuesto, es decir, la etapa a quién va a ordenar o quién va precisamente a aprobar estos informes de lo que viene a ser la auditoría ambiental gubernamental, al equipo auditor, a la unidad. Esto va a estar precisamente relacionado precisamente con la unidad de servicios legales, que depende de la Contraloría General del Estado, y la institución que va a ser auditada. ¿Ya? Entonces, precisamente, esos serían los principales actores de una auditoría ambiental gubernamental. Perfecto. Hasta acá nuestra sesión del día de hoy y pasaremos a una ronda de consultas